Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LVVP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte y bienvenidos a una nueva edición de su Noti LVVP. Hoy vamos a arrancar hablando de las Águilas del Zulia y de Andrés Chaparro. Veíamos diciendo los Noti LVP anteriores que ya los números que había colocado en AAA estaban por llamarlo a las puertas de las grandes ligas. Y así ha sido. El pasado día lunes 9 de junio los Nacionales de Washington llamaron desde la sucursal AAA a Andrés Chaparro para las grandes ligas. Recuerden que él ya había debutado en las mayores en 2024, sin embargo en 2025 hará su debut durante el mes de junio. Al momento Chaparro dejó un extraordinario promedio al bate de 304 y 400 de OVP en 15 encuentros en la AAA, con OPS por encima de 1000. Dio un total de 5 cuadrangulares, conectó 3 dobletes, 17 hits para él con 19 carreras impulsadas. Imagínense, remolcó más de una rayita por encuentro Andrés Chaparro y anotó otras 8. Así que veremos qué tan bueno será este año para él en grandes ligas. El año pasado estuvo 33 encuentros nada más en la Gran Carpa y después, bueno, fue que se terminó la temporada de grandes ligas para él. Ahora empieza más temprano el año en MLB y la verdad que los Nacionales de Washington ven en él un buen bateador que los puede ayudar a complementar su alineación. Distinto a los otros estatus de muchos venezolanos, pareciera que es subido para quedarse al menos en principio por bastante tiempo en las grandes ligas. También con respecto a las Águilas del Zulia, ustedes nos pedían mucha información sobre el posible cambio entre Águilas y Magallanes, un cambio que se rumoró la semana pasada. Como ustedes muy bien saben, nosotros no nos dejamos llevar por ciertos rumores, intentamos hablar sobre noticias ya confirmadas para llevarles a ustedes la mayor certeza de lo que ocurre. Y lo que sí les puedo decir que nosotros averiguamos es que hubo contactos entre Magallanes y Águilas para realizar dicho canje. Estaban involucrados Silvino Bracho, Rougned Odor, se rumoró también que había posibilidad de Nivaldo Rodríguez y de Anthony Vizcaya, pero en definitiva lo que nosotros pudimos conocer realmente es que hubo conversaciones entre Magallanes y Águilas, pero que no prosperaron y ese cambio se enfrió. No va a haber, al menos de momento de lo que se habló durante la semana anterior, un cambio con esos nombres que se decían, ¿no? Silvino Bracho, Rougned Odor, por ahora completamente descartado, según nos revelaron a nosotros fuentes con conocimiento del tema. En otros temas también de las Águilas del Zulia, quiero hablarles sobre un par de lanzadores en las ligas menores. El primero de ellos, César Perdomo, que en las últimas 5 aperturas ha mostrado un rostro muy sólido en la sucursal clase A fuerte de los Gigantes de San Francisco. En esas últimas 5 salidas para César Perdomo tiene efectividad de 3.55. Han sido 5 aperturas en las que ha lanzado 25.1 entradas de labor, promediando 5 entradas por apertura y además 30 ponches. Una excelente tasa de ponches por cada 9 episodios de César Perdomo, este lanzador que llegó vía cambio a las Águilas del Zulia desde los Leones del Caracas. En dicha cantidad de encuentros suma 2 victorias, 2 derrotas y un encuentro sin decisión para César Perdomo. De hecho, la última salida que realizó de esas últimas 5 que les digo fue de 5 entradas en blanco, donde ponchó a 9 rivales y concedió apenas 3 bases por bolas. En lo que va de temporada, Perdomo engloba una efectividad de 4.88, bastante mejorable, pero a lo que fue el comienzo de la temporada está dando buenos pasos, y un whip de 1.39. Y el otro nombre del que les quiero hablar es el de Andry Lara, este lanzador que fue llamado a las grandes ligas desde la sucursal AAA de los Nacionales de Washington en su momento, pero nunca debutó. Después fue devuelto a AAA y ahí tuvo molestias en su brazo de lanzar. Andry Lara ya se recuperó de esas molestias y de hecho ya apareció en la clase A fuerte de los Nacionales de Washington para hacer su primera apertura de rehabilitación. Andry Lara es de esos nombres que uno cree que más temprano que tarde pudiese ser llamado a las grandes ligas en este año. Esa apertura que tuvo el pasado día 8 de junio en la clase A fuerte de los Nacionales de Washington fue de 3 entradas, donde no permitió carreras limpias y ponchó a 2 rivales. Andry Lara hasta el momento está haciendo una temporada bastante para el olvido para él en AAA, efectividad por encima de 10.47, un whip cercano a 2.40,
pero yo creo que las condiciones de lo que él ha venido mostrando constantemente en 2023 y 2024 pesan mucho más que ese mal arranque que ha tenido en 2025 en AAA. Ahora tiene su primera salida de rehabilitación en clase A fuerte y se espera que vaya a ser subido a AAA lo antes posible. Ustedes han seguido con nosotros los Noti LVP y saben del nombre que les vamos a hablar a continuación. Se trata de Jesús Rodríguez, pelotero de la sucursal AAA de los Yankees de Nueva York, que continúa en un año fenomenal. Este receptor e infielder que pertenece a los Tigres de Aragua en Venezuela realmente pudiese ser uno de los nuevos liga mayoristas venezolanos en 2025. Muy buen rendimiento el que ha tenido en esta temporada, y si condensamos sus numeritos en los últimos 5 duelos, vemos que todavía es mejor el rendimiento que ha aportado Jesús Rodríguez. 368 de promedio del bate, un OVP por encima de 500 y un OPS cercano a 1000. En esos últimos 5 duelos tiene 3 carreras empujadas, par de dobles y 3 carreras anotadas para Jesús Rodríguez, pero sobre todo nos llama la atención que en definitiva en lo que va de temporada sus números son bastante positivos para Jesús Rodríguez. Hablamos de un promedio del bate de 318, un OPS por encima de 800 para un pelotero que ha jugado en lo que va de campaña un total de 28 encuentros como receptor con 34% de efectividad haciendo out a los rivales en intento de robo y 15 duelos en la antesala. Sin duda alguna, pareciera que Jesús Rodríguez es el gran pelotero del futuro de los Tigres de Aragua. Veremos si es capaz la organización de los Yankees de darle el permiso. Yo creo que pudiésemos estar muy cerca de un llamado a las grandes ligas para Jesús Rodríguez en esta temporada, porque esa versatilidad que tiene en el campo y los números ofensivos que está colocando hacen llamar mucho la atención de los Yankees de Nueva York. Hablando de otros novatos, queremos hablarles de Ketel Key. Este lanzador fue seleccionado por los Tigres de Aragua en el draft de nuevas firmas que se realizó el pasado diciembre en el Estadio Monumental. Ketel Key pertenece a la organización de los Angelinos de Los Ángeles y en lo que va de temporada ha sido un año irregular para él, pero dentro de todo está viendo bastante acción. 9 aperturas para Ketel Key, en las que ha dejado efectividad de 5.57 y un alto whip de 1.67. Ha tenido la dicha de ponchar a muchos rivales, 48 ponches en 42 entradas de labor, pero también es verdad que le han dado 47 indiscutibles en 42 entradas, es decir, por episodio mínimo le conectan un hit y por cada 2 entradas se le envasan 3 corredores a Ketel Key. Ha tenido algunos problemas allí. Este lanzador, que pertenece a los Tigres, como les digo, en Venezuela, está en la clase A fuerte de los Angelinos de Los Ángeles. Hasta ahora no ha sido de lo mejor para él en esta campaña. Para quien sí ha sido una temporada muy buena, pero ya llevándolo a la Liga Mayor, es Jan Zambrano, este lanzador que llegó vía cambio a los Tigres de Aragua desde Magallanes, el más reciente que se ejecutó entre 2 equipos de la LVP, y la verdad le está yendo de forma sensacional en la Liga Mayor. Él, Jan Zambrano, tiene efectividad de 0.00 en lo que va de temporada, tiene 9 relevos de 11 entradas de labor en total, con un whip de 0.55. Para Jan Zambrano es la primera vez que le va tan exitosamente en la Liga Mayor, porque si vemos sus numeritos, en 2023 lanzó 12 entradas y dejó efectividad de 7.11, y en 2024 lanzó 4.1 entradas y dejó efectividad de 31.15. Ahora, en la misma Liga Mayor, que antes se le estaba haciendo compleja, tiene efectividad de 0.00 en 11 entradas de labor. Esto quiere decir que ante el mismo núcleo y ante la misma competitividad de una liga ha dado un salto exponencial Jan Zambrano, que veremos si es capaz de transformarlo también en la pelota criolla con los Tigres de Aragua. Y no podíamos cerrar la sección de los Tigres de Aragua sin hablarles de Edward Colina. Él había sido dejado en libertad por los Zaraperos del Saltillo y ahora fue firmado por los Rieleros de Aguascalientes. Sin embargo, tampoco le ha ido bien en apenas una presentación, eso sí, a Edward Colina con los Rieleros de Aguascalientes. En dicha presentación, que fue como relevista, le anotaron 4 carreras limpias en una entrada de labor. En esa entrada le conectaron 5 hits, eso sí, los 3 outs que hizo fueron por la vía del ponche, pero poco te sirve cuando eres bateado con tanta facilidad. Ya en Saltillo, en 10 presentaciones le anotaron un total de 10 carreras limpias. Ahora en los Rieleros de Aguascalientes no le ha ido bien. Veremos si en Aguascalientes tendrán paciencia con Edward Colina, porque si no, le esperará la Liga Mayor de Béisbol Profesional. El año pasado estuvo ahí con el equipo de los Senadores de Caracas con un rendimiento bastante irregular. Se ha demostrado que tiene condiciones de ponchar Edward Colina, pero por una razón u otra
le conectan también con mucha fuerza a la bola cada vez que hacen contacto los rivales. Veremos si en definitiva, como les digo, se mantiene en la Liga Mexicana o se irá a la Liga Mayor. En cuanto a los Leones del Caracas, nos pedían información sobre Aldren Corredor. Él está con los Acereros de Monclova en la Liga Mexicana, repite dicho equipo Aldren Corredor, y la verdad está teniendo un año muy pero muy complejo a la ofensiva. Corredor tiene apenas un promedio al bate de 189, en 44 encuentros apenas ha remolcado 17 carreras, ha anotado 15 con 2 cuadrangulares. Se envasa bastante, hay que decirlo, típico de él. Su OVP de hecho está por encima de 335, pero su promedio del bate ni siquiera llega a 190. Esto habla de la gran capacidad de envasarse, pero de que le está costando muchísimo hacer contacto con la bola a Aldren Corredor, que ha jugado muchísimo en la primera almohadilla de los Acereros de Monclova. Veremos si tiene un repuntar ofensivo, que lo necesitará. Sabemos cómo es la Liga Mexicana de compleja para que los peloteros puedan mantenerse en el tiempo. Si no produces, te vas rápidamente, y la verdad que los números que está colocando Aldren Corredor no son los más positivos. Aunque tiene un buen OVP, no tiene buena cantidad de carreras impulsadas ni carreras anotadas, y esto es un detalle a tener en consideración. También nos pedían información de los Leones del Caracas sobre Harold Castro. Harold Castro se mantiene en la sucursal AAA de los Reales de Kansas City, esperando la oportunidad de ser llamado a las grandes ligas. Hasta ahora está colocando números buenos Harold Castro en la AAA, como les digo, de los Reales de Kansas City. 275 es su promedio al bate, con un OPS cercano a 800. En 32 juegos disputados tiene 30 hits Harold Castro, con 4 bases robadas en 5 intentos y un total de 14 carreras anotadas. Se lo habíamos reportado la otra oportunidad, ahora se lo recordamos, jugando bastante en el campo corto Harold Castro, hasta 9 encuentros allí, 10 encuentros en tercera, 6 en la segunda y 7 en la primera. Es decir, los 4 puestos del infield los cubre a la perfección Harold Castro, pero ciertamente pareciera que le falta alguna dosis de poder para que termine de ser llamado a las grandes ligas. Yo creo que más temprano que tarde recibirá ese llamado a MLB este año Harold Castro, porque con un promedio al bate de 275, que no es el mejor si uno lo evalúa en cuanto a la historia de la liga, pero ciertamente para la actualidad de las ligas menores y de las grandes ligas es evidentemente un buen promedio al bate. Otro de los nombres por el que nos preguntaban era el de Dixon Machado. Él continúa todavía en el sistema de ligas menores, está específicamente con el equipo de los Cachorros de Chicago, una organización en la que ya había estado en su carrera, y bueno, está teniendo un año complejo también Dixon Machado. 215 apenas es su promedio al bate, su OPS apenas pasa los 600 y con 342 de OVP, que sí es destacado, pero sigue teniendo bastantes problemas Dixon Machado. De hecho, él estuvo algún tiempo ausente por lesión, y en los últimos duelos en el mes de junio le está costando bastante a Machado. Después de regresar de esa lesión, antes no era que estuviese bateando demasiado, pero después de regresar de esa lesión le está costando todavía más tomar el ritmo a Machado. En lo que va del mes de junio batea 200 de promedio al bate. Veremos qué ocurre con Machado. Él está esperando recibir otra oportunidad para ser llamado a las grandes ligas. Recuerden que él estuvo en MLB con los Tigres de Detroit en 2016, estuvo también en 2017, en 2018, y después de ahí ha estado ausente de las grandes ligas. Estuvo algunos encuentros también en 2022 con los Gigantes de San Francisco, pasando incluso por Asia. Dixon Machado, que ahora a sus 33 años de edad es más bien visto como un infielder en general, ¿no? Ha jugado 14 encuentros como campo corto, 11 como antesalista y 5 como camarero en el 2025. Dixon Machado, que honestamente en la planificación de los Leones del Caracas pareciera no entrar, no porque ellos no quisieran, sino que las prioridades de Dixon Machado hoy están ubicadas en otros aspectos lejanos al béisbol invernal. Carlos Hernández ha tenido un buen resurgir en los últimos encuentros con los Phillies de Filadelfia. Después de ser reclamado vía waivers al comienzo de la temporada, tuvo un comienzo de año complicado con el conjunto cuáquero, pero ya ha tomado el pulso el cerrador de los Leones del Caracas en la LVP. Carlos Hernández, en lo que va de los últimos 5 duelos, en los últimos 5 relevos que ha hecho, tiene efectividad de 1.80 con esas 5 presentaciones, en las cuales tiene una victoria sin derrotas. No ha tenido ningún blown safe en ese periodo de tiempo, ¿no? Carlos Hernández, además mostrándose incisivo en la zona de strike, que ese ha sido el gran problema de El Manao, como se le conoce
a Carlos Hernández, que es un lanzador que no logra controlar el 100% de sus envíos. Sin embargo, en esos últimos 5 duelos, como les digo, tiene efectividad de 1.80 Carlos Hernández. En lo que va de temporada, su efectividad sigue sin ser del todo buena, es de 5.63 con un muy alto whip de 1.79, pero precisamente en esas últimas 5 presentaciones que ha tenido como relevista, su efectividad apenas es de 1.80 y eso demuestra que está en el mejor momento de la temporada para él y que lo mejor estará por llegar para los Phillies de Filadelfia. Y algún nombre que nos han estado preguntando muchísimo en algunos Noti LVP, como siempre les recomendamos, dejen en los comentarios los nombres de los peloteros de los que ustedes quieren saber y nosotros les haremos llegar la información de la mejor manera posible. Nos preguntan mucho por Jeffrey Baez. Hasta el momento lo que tenemos de conocimiento sobre Jeffrey Baez es que está retirado de la pelota profesional. Él lejos ha quedado esa última presentación que tuvo con los Leones del Caracas en la temporada 2018-2019. De hecho fue la única que tuvo en el circuito local Jeffrey Baez, con un promedio al bate de 2.77 y 800 de OPS. Después hemos podido conocer que este muchacho nacido en el Tigre Estado Anzoátegui estuvo realizando trámites migratorios en Estados Unidos, pero lo último que se encuentra en referencia a él estadísticamente es un trabajo que estuvo en la Frontier League. Allí dejó buenos números, pero eso ya fue en 2023. Ha pasado todo el 2024 sin jugar. 2025 no hay ningún reporte de Jeffrey Baez. De hecho, intentamos contactar con él, no fue fructífera la conversación y lo que veíamos en las redes sociales que pareciera ahora más bien estar dedicado a otro tipo de cosas. De hecho, estaba en algún equipo de softball Jeffrey Baez, pero la realidad es que ahora como pelotero profesional pareciera haber colgado los spikes Jeffrey Baez. Eso con respecto a la información que nos pedían sobre él. En el caso de los Tiburones de La Guaira nos preguntaban por Osvaldo Cabrera. Recuerden que él todavía está en pleno proceso de recuperación de esa lesión fuerte que sufrió deslizándose al home con los Yankees de Nueva York. Una lesión que requirió una intervención quirúrgica por la fractura de su tobillo izquierdo y se espera que pueda regresar ya a la altura de septiembre. Osvaldo Cabrera estaba teniendo un año bueno, positivo para él con los Yankees de Nueva York, mejorando lo que había hecho en 2024 y justo cuando estaba en ese mejor momento de la temporada, Osvaldo Cabrera fue que padeció esa lesión. El último encuentro que disputó fue ya el lejano 12 de mayo de este año. Fíjense ustedes, estaba casi un mes ya suma de inactividad Osvaldo Cabrera, pero la realidad es que no se espera que regrese sino hasta finales del mes de septiembre o principios del mismo si las recuperaciones van en plazo. Por ahora continúa su proceso de recuperación. Era entre 8 y 12 semanas de recuperación por completas las que iba a tener Osvaldo Cabrera de esa fractura de tobillo que padeció en ese deslizamiento que ustedes veían en sus pantallas contra los Marineros de Seattle el pasado 12 de mayo. En otras informaciones del conjunto tiburón nos preguntaban por Manuel Olivares, el gato como le conocen algunos. Él había iniciado esta temporada en la rookie de los Rockies de Colorado, se mantiene ahí, pero él había iniciado la misma campaña como relevista, ahora está como abridor. De hecho, en sus últimas 2 aperturas se ha visto algo mejor en el box Manuel Olivares. Recuerden que él se había perdido por completo el 2024 por una grave lesión. En lo que va de esas últimas 2 aperturas como abridor como tal, tiene efectividad de 2.25. Manuel Olivares en 8 entradas de presentación. Esas 8 entradas ha ponchado a 6 rivales, ha dado 3 boletos y ha permitido 6 hits con 2 carreras limpias. En principio de la temporada había sido complejo para él. De hecho, como relevista no le estaba yendo nada bien. Era parte del proceso de recuperación. Ahora fue llevado nuevamente a la rotación y está al menos mejorando desde ese punto de vista. Como les digo, 2.25 la efectividad de Manuel Olivares como abridor en esas últimas 2 aperturas, pero si sumamos el compendio en total de lo que va de temporada es 6.14 su efectividad. Yo creo que este va a ser uno de los brazos con los que van a poder contar los Tiburones de La Guaira en la campaña 24-25, porque fíjense, está lanzando un nivel bastante bajo en cuanto a importancia en las ligas menores como la rookie, y además él necesita recuperar innings en ese brazo. Recuerden que Manuel Olivares, cuando hizo su debut con los Tiburones de La Guaira en la campaña 22-23, dejó muy buena sensación de boca. En 5 presentaciones dejó efectividad de 1.54, así que en La Guaira tienen un muy buen recuerdo de él, no es para menos, y esperan poder contar con él en la campaña 25-26.
También hablarles un poco con los Tiburones de La Guaira sobre Endris Briseño, que está teniendo un año complejo en la sucursal AAA de los Angelinos de Los Ángeles. También hablamos de Endris Briseño porque ustedes nos lo pedían en los comentarios. Tiene una altísima efectividad de 10.66 Endris Briseño con un whip de 2.01, es decir, se le están envasando 2 corredores por episodio a Endris Briseño. Una alta tasa de boletos, algo extraño en él. Está dando 21 boletos por 25 entradas de labor, 7.5 boletos por cada 9 entradas y ponchando a 27 rivales. Extrañamente este bajón que ha recibido Endris Briseño, porque si uno revisa sus números constantes, el año pasado en Liga Independiente dejó efectividad de 2.06, cuando vemos también estaba con la organización de Arizona en su momento dejó efectividad de 4.80. Más allá, vemos que había dejado en el Staten, Maryland, efectividad de 0.76 en 2022, en 2021 efectividad de 1.87 y ahora se eleva de la nada a 10.66. Esa efectividad de Endris Briseño, que ahora mismo no está teniendo el mejor presente en la sucursal AAA de los Angelinos de Los Ángeles. Veremos qué tanta paciencia tendrá el equipo celestial con Endris Briseño. Sigue esperando la afición de los Tiburones de La Guaira con los brazos abiertos para verlo nuevamente en la LVP. Y el otro nombre del que le vamos a hablar dentro de los Tiburones de La Guaira es de Ricardo Pinto, que realizó su última apertura el pasado día domingo, 8 de junio. Esa apertura fue bastante positiva para él, fue de 4 entradas de labor, donde permitió una carrera limpia, no otorgó boletos y ponchó a 3 rivales. Sigue alta la efectividad de Ricardo Pinto de 7.71, pero para él es bastante positivo porque las 2 primeras presentaciones, la primera fue positiva, la segunda fue bastante mala y esta tercera mejora. De hecho, entre una apertura y la otra, porque quería que hiciera reajustes en su mecánica Ricardo Pinto para reorganizarse y volver a ser ese lanzador que tanto quieren los Diablos Rojos de Ciudad de México. Había sido complicada su anterior salida, pero ahora mejora con esas 4 entradas de labor, permitiendo apenas una carrera limpia con los Diablos Rojos. Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Llegamos a la mitad del video y como siempre les recomendamos, dejen un like si les está gustando, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Estas 3 cosas nos benefician a nosotros muchísimo para continuar creciendo en este proyecto. Es lo único que les pedimos a cambio para que continuemos llevándoles a ustedes en la jugada, en todas las presentaciones, en el Noti LVP, los mejores análisis que ustedes nos piden. Solo le pedimos esa colaboración de un like. Eso sí, si les está gustando el contenido, suscribirse al canal, que es súper importante y no conlleva ningún coste, y activar la campana de notificaciones, que además les beneficia a ustedes porque así publiquemos un video, al instante ustedes recibirán la notificación de que ya está publicado el mismo. Hablando de Caribes de Anzoátegui, un equipo que tiene muchos receptores haciendo bien las cosas. Josué Briseño, Carlos Pérez, Omar Alfonso Jr., el hijo de Eliezer, y Eduardo Valencia. Entre estos 4 receptores que están en ligas menores, suma casi 40 jonrones en lo que va de campaña para la institución aborigen. Esto habla de que tiene muchísimo poder en esas filas en ligas menores Caribes de Anzoátegui. Nos centraremos hablando de 2 receptores puntualmente. El primero de ellos, Eduardo Valencia, que fue nombrado mejor jugador de la sucursal AA en la Liga del Este con los Tigres de Detroit. Eduardo Valencia fue un inicialista y receptor que fue tomado por los Caribes de Anzoátegui en el draft de nuevas firmas. Fue en la 8ª selección y la verdad que en los últimos duelos ha empezado a batear de forma increíble. En sus últimos 6 encuentros, Eduardo Valencia tiene 5 jonrones con 8 impulsadas y 9 carreras anotadas para él. Un OPS por encima de 1500 y un promedio al bate por encima de 450. Sin duda alguna, este muchacho que pareciera estar fuera del radar de Caribes de Anzoátegui en el sentido de planificación para el futuro, claramente está siendo un pelotero que puede ayudar a los Caribes. Además, es su primera temporada en la sucursal AA. Él está, como les digo, con el equipo de Detroit y allí está bateando por encima de 320 y un OPS cercano a 1000. No nos extraña que en cualquier momento pueda recibir el llamado al equipo AAA. Ha jugado en primera y ha jugado como receptor en 15 intentos de robo. Ha podido solo hacer out a 2 rivales en estos intentos. Sigue teniendo un promedio bajo, pero bueno, ofensivamente está siendo un bateador bastante importante Eduardo Valencia, que claramente no le ha pesado estar en la sucursal AA de los Tigres de Detroit
para poder producir. Y el otro del que le vamos a hablar es de Omar Alfonso. Este receptor también tuvo una explosión de poder entre viernes, sábado y domingo en la sucursal clase A fuerte de los Piratas de Pittsburgh. Omar Alfonso en dicha cantidad de encuentros conectó un total de 3 vuelacercas. En total en 4 duelos, 3 vuelacercas para él, con 6 carreras impulsadas y 4 carreras anotadas. Esto en los últimos 4 encuentros para Omar Alfonso Jr., que ha dejado un OPS por encima de 1400 en dicha cantidad de choques. Así que el poder jonronero de los receptores de Caribes saliendo a relucir, y a diferencia de Eduardo Valencia, sí tiene una muy buena estadística Omar Alfonso de 28% de out a los rivales en intento de robo. A mí me parece que Omar Alfonso pudiese ser el receptor del futuro de Caribes de Anzoátegui, que ellos también tienen ahí a Josué Briceño. Yo creo que Briceño pudiese dirigir su carrera un poco más hacia ser inicialista o bateador designado, lo mismo con Eduardo Valencia, y dentro de Caribes Omar Alfonso cada vez parece tener un rol más preponderante, además de que ya ha jugado en Venezuela. Esto le da cierta categoría y cartel al lado de todos estos receptores de Caribes de Anzoátegui que están teniendo un año bastante interesante. Otro que tiene un año bastante interesante y bastante bueno es Liarvis Breto con los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana. De hecho, en la última semana su rendimiento ha sido increíble. ¿Por qué? Porque lanza constantemente y además lo hace bien. En sus últimas 3 presentaciones tiene un total de 1.50 de efectividad con 6 ponches para Liarvis Breto en 6 entradas de labor. Ha sido un lanzador claramente dominante con 0.50 de whip y hasta un juego salvado para este zurdo Liarvis Breto, que ya el año pasado tuvo una temporada espectacular con Caribes de Anzoátegui. Fue incluso tomado como refuerzo por los aguiluchos, por las Águilas del Zulia, y en lo que va de temporada, en 25 relevos de 27 entradas de labor, tiene efectividad de 2.00 y una muy buena tasa de whip de 1.26 para Liarvis Breto. Así que haciendo muy bien las cosas. En la última semana 1.50 de efectividad y en toda la campaña 2 de efectividad con los Pericos de Puebla. Y una pequeña nota sobre Romer Cuadrado, que ya no está jugando en México con los Zaraperos del Saltillo, ya fue dado de baja por dicho conjunto y ya se incorporó con los Centauros de La Guaira, su equipo en la Liga Mayor de Béisbol Profesional, que ahora lo va a hacer por más tiempo. El año pasado tuvo una breve pasantía de 4 o 5 encuentros con los Centauros de La Guaira, ahora tendrá algo más de acción en la Liga Mayor. En cuanto a Cardenales de Lara, nos pedían mucha información de varios peloteros. El primero de ellos que vamos a mencionar es Johnny Hernández. Él se mantiene en la sucursal AAA de los Mets de Nueva York. Continúa dejando números interesantes Hernández, pero pareciera complicado ver ese llamado a las grandes ligas, a no ser de que alguna plaga de lesiones caiga encima de los Mets de Nueva York en los próximos días. Esperemos que no sea así, pero en definitiva no ha terminado de encajar Johnny Hernández en AAA. Ha mejorado los números que tenía en AA, pero ciertamente siguen siendo estadísticas un poco bajas, ¿no? Su OPS no llega a 650, su OVP es de 326, relativamente bueno, con 2.75 de promedio al bate. Hernández, que ha estado jugando primordialmente como campo corto en la sucursal AAA de los Mets de Nueva York, con 22 encuentros. Fíjense ustedes, viendo muchísima acción a la defensiva. Johnny Hernández, él es un pelotero que será importante para Cardenales de Lara, porque de hecho demostró la temporada anterior que, aunque no es lo mismo que Ildemaro Vargas, pudo llenar bastante bien sus zapatos en la anterior contienda. Otro pelotero interesante de Cardenales de Lara es Yoendrick Piñango. Hace una semana recibió el ascenso, ¿no?, desde la sucursal AA de los Azulejos de Toronto a la sucursal AAA. Hasta ahora le ha costado tomarle el timing a la AAA, pero representa un avance muy grande para Yoendrick Piñango, que de hecho ha sido tal el ascenso de él en esta temporada que él comenzó estando fuera de la lista de los 30 mejores prospectos de los Azulejos de Toronto, y al momento de la publicación de este video ya está en el puesto 27. Yoendrick Piñango, en lo que va de temporada en AAA, tiene un promedio al bate de 2.31, ha demostrado todavía poder porque ha conectado 3 vuelas cercas en 7 encuentros, con un total de 6 indiscutibles. La mitad de esos indiscutibles han sido jonrones, con 8 carreras impulsadas. Ciertamente el promedio al bate no es el mejor, pero el poder que sigue mostrando Yoendrick Piñango está ahí, y yo creo, no descartaría que pudiese recibir el llamado a las grandes ligas este mismo año.
Lo que demostró en AA con poder, lo sigue revalidando en AAA con los Azulejos de Toronto, a pesar de que su promedio al bate ha bajado bastante en dicha sucursal. También con respecto a Cardenales de Lara, nos preguntaban por César Isturiz Jr. Sigue en un año espectacular para él en su primera experiencia en la pelota mexicana. Él tiene en lo que va de temporada promedio al bate de 389 con un OPS cercano a 1000. Imagínense, está bateando casi 400 con el equipo de Durango César Isturiz. Es verdad que no está siendo titular indiscutible. Él tiene 30 juegos disputados en lo que va de campaña y los calientes de Durango ya están cercanos a la cifra de 50 duelos, ¿no? 45 para ser exacto, pero aún así está viendo bastante acción y sobre todo cuando le dan la oportunidad la aprovecha. En 30 encuentros suma 31 carreras anotadas, es decir, una carrera anotada por duelo, y en 8 intentos de robo de base se ha estafado 7 almohadillas César Isturiz Jr., que ha jugado principalmente en la segunda base con los Calientes de Durango. Yo creo que no porque su padre va a ser el manager en la temporada que viene, pero sí creo que va a tener un papel importante dentro de Cardenales de Lara porque los números que está colocando en México son bastante positivos. Un par de notas sobre dos lanzadores importantes de Cardenales de Lara, uno de ellos Luis Lugo, que no vio acción en la 24-25 con Cardenales de Lara, ahora va a estar con el equipo de Centauros de La Guaira en la Liga Mayor. Fue cambiado a dicho equipo desde los Delfines de La Guaira. Veremos si puede retomar esa versión 22-23 Luis Lugo, donde dejó una muy buena efectividad cercana a los 450 en 9 aperturas. Eso para la Liga Venezolana se aprecia bastante. Veremos si es capaz de retomar, ¿no?, esa mejor versión con los Centauros de La Guaira. Y en otras noticias de otro lanzador, por cierto, zurdo de Cardenales de Lara, es Luis Gutiérrez. Él fue seleccionado en el draft de nuevas firmas por el conjunto cardenalero y la verdad que las últimas presentaciones que ha tenido Luis Gutiérrez han sido bastante positivas. En las últimas 4 salidas, para ser exacto, ha realizado de esas 4 presentaciones 3 como abridor. Tiene efectividad de 1.08 Luis Gutiérrez con 138 de promedio en contra de los rivales. El OPS de los rivales ni siquiera llega a 360 para Luis Gutiérrez. Él está en la clase A de los Padres de San Diego. Es verdad que uno espera que pueda recibir el ascenso pronto, al menos a la clase A fuerte, pero de momento dejando muy buenos registros en la clase A Luis Gutiérrez. De hecho, en lo que va de temporada, en total tiene actividad de 2.88 y un whip de 1.04. Luis Gutiérrez, uno de esos brazos que seleccionaron los Cardenales de Lara en el draft de nuevas firmas y que prometen ayudarlos tan pronto como la próxima temporada, ya que él tiene 21 años, está por cumplir los 22 y pareciera tener las condiciones para triunfar en Venezuela. En cuanto a los Bravos de Margarita, vamos a hablar del estupendo momento que vive Jorge Luis Barrosa en la AAA de los Cascabeles de Arizona. Él fue llamado en su momento a las Grandes Ligas, ya fue bajado nuevamente a la AAA y en lo que va de junio ha sido un mes espectacular para Jorge Luis Barrosa. Él en este mes tiene promedio al bate de 385, el OPS está cercano al 1100 y en 7 duelos tiene en definitiva 5 carreras empujadas Jorge Luis Barrosa con 4 extra bases, 3 dobletes, un triple, también suma una base robada y un total de 9 carreras anotadas en 7 encuentros para Jorge Luis Barrosa. Si sigue colocando estos números, evidentemente que será llamado a las Grandes Ligas este muchacho que es oriundo de Puerto Cabello, que acaba de cumplir los 24 años de edad y que por ahora no hemos visto en la LVP, pero que claramente es un pelotero muy importante para los Bravos de Margarita. También hablando del mismo conjunto insular, tenemos que hablar sobre Ramón Flores, que no vive el mejor presente con los Diablos de Ciudad de México, con los Diablos Rojos. Así como el año pasado, este año también está siendo complejo para él. Tiene promedio al bate de 2.59, un OVP de 3.41 que no es desdeñable, pero ciertamente no es directamente proporcional a lo que eran años anteriores, ¿no?, que tenía muy alto el OVP. Parece que ha bajado esa tasa de boletos para Ramón Flores. Su OPS todavía no llega a 750 y evidentemente que esto pudiese ponerlo en un equipo tan competitivo como los Diablos Rojos de Ciudad de México en tela de juicio para mantenerse en dicho conjunto. En lo que va de temporada, como les digo, 259 es su promedio al bate. Él ha estado, como era de esperarse, jugando en el outfield casi toda la temporada. Apenas un solo encuentro ha estado como inicialista Ramón Flores, pero la realidad es que le sigue costando esta campaña con los Diablos Rojos de Ciudad de México. Y también nos preguntaban por Henry Centeno. Henry Centeno ahora mismo no está viendo acción con ningún equipo, sin embargo está incorporado con los Delfines de La Guaira en la Liga Mayor de Béisbol Profesional.
intentando recuperarse al 100% físicamente y ver si puede recibir una oportunidad en los Delfines de La Guaira. Él en el pasado reciente ha tenido algunas lesiones delicadas, una lesión de una caída en la temporada 23-24 que por poco pudo poner fin a su carrera. También tuvo un asunto importante en el que se vio inmiscuido en 2024 en la pelota mexicana, donde parecía estar teniendo como una especie de ictus Henry Centeno. Por suerte no fue así y se pudo recuperar, pero a nivel físico ha tenido algunos problemas en el pasado reciente. Henry Centeno por ahora está con los Delfines de La Guaira y monitorearemos su rendimiento a ver si en definitiva debuta o no este año en la Liga Mayor. Para el final de este video quedaron los Navegantes del Magallanes en esta oportunidad y hablaremos de José Ruiz. José Ruiz, que fue tomado por los Bravos de Atlanta vía waivers. Él había sido puesto en asignación por los Phillies de Filadelfia luego de que no fuese dejado en libertad ni canjeado a ningún equipo. Lo colocaron en waivers y lo tomaron los Bravos de Atlanta. Veremos si en Atlanta puede reencontrarse con su mejor versión. José Ruiz, esta temporada había sido bastante mala para él, hay que decirlo, con 8.16 de efectividad en un total de 16 relevos, muy lejos de esa temporada anterior en la que dejó efectividad de 3.71 en 52 relevos. Ojalá de la mano de este equipo de los Bravos de Atlanta, que además tiene nexo venezolano con Eduardo Pérez, con José El Chato Yepes, con muchos venezolanos dentro del terreno de juego, José Ruiz pueda conseguir un segundo aire en esta temporada en Grandes Ligas. Y bueno, pudiese ser hasta su quinto equipo José Ruiz en las Grandes Ligas, porque ha estado con los Medias Blancas de Chicago, con los Phillies de Filadelfia, con los Cascabeles de Arizona y con los Padres de San Diego, que fue con el equipo que debutó José Ruiz. Hablando también de lanzadores magallaneros, tenemos que mencionar el gran presente que vive Enderson Franco en la pelota de Taiwán, como nos tiene acostumbrados ya desde hace bastante tiempo. Enderson Franco haciendo muy bien las cosas en el lejano oriente. En sus últimos 7 choques tiene 9 innings lanzados en los que ha permitido apenas una carrerita limpia, es decir, 1.00 efectividad de Enderson Franco en esos últimos 7 duelos, con 0.89 de whip y 8 ponches. Enderson Franco en lo que va de temporada completa con el equipo de los Fubon Guardians tiene 2.38 de efectividad y 1.19 de whip, con una muy buena relación de boletos y ponches, 22 ponches en 22 entradas de labor y apenas 6 boletos. Enderson Franco, que como nos tiene acostumbrados es un lanzador de plenas garantías en el béisbol asiático. El año pasado tuvo algunos problemas con los Navegantes del Magallanes, increíblemente, porque es un brazo de bastante confianza. Veremos si se anima a lanzar con Magallanes en la 25-26 y sobre todo si puede enmendar ese rendimiento que nos sorprendió el año pasado, porque no es nada a lo que nos tiene acostumbrados Enderson Franco. En otras noticias de los peloteros de los Navegantes del Magallanes tenemos que hablar de José Gómez. Ustedes nos pedían información sobre él, sobre el Portu, como le conocen a este pelotero caraqueño de 28 años de edad. José Gómez esta temporada está con los Rieleros de Aguascalientes en la pelota mexicana. No está siendo titular indiscutible ni mucho menos, más bien siendo un pelotero de un rol secundario, pero dentro de todo en su primera temporada en la Liga Mexicana está viendo algo de acción José Gómez. Un OPS por debajo de 700, su promedio al bate es de 258 con 3.14 de OVP. Está lejos de lo que esperan los Rieleros y de lo que espera el propio José Gómez de él, pero bueno, está haciendo su temporada de adaptación en el circuito mexicano, como si era de esperarse, viendo mucha acción en todo el infield. 15 encuentros ha estado en la segunda, 7 encuentros en la tercera y un total de 11 duelos en el campo corto para José Gómez, que el año pasado fue un pelotero increíblemente importante para Magallanes. En un tramo de la temporada fue el pelotero fundamental dentro de ese infield, remolcando muchísimas carreras. De hecho, dejó hasta promedio al bate de 3.27 con Magallanes el año pasado José Gómez, y un OPS cercano a 900. Ahora en la pelota mexicana nos alegra por él porque es un salto de calidad, pero veremos si puede mejorar ofensivamente para que pueda garantizar todo un año en el circuito azteca. Dos peloteros más de Magallanes que nos pedían información. Leandro Pineda sigue de capa caída en la sucursal AAA de los Phillies de Filadelfia. Pineda apenas batea 191 en lo que va de temporada. Su OVP es de 2.87 y el OPS ni siquiera llega a 600. Muy lejos de lo esperado está siendo el rendimiento de Leandro Pineda, que suma apenas 2 jonrones en 50 juegos en lo que va de temporada en ligas menores. Imagínense, él con Magallanes el año pasado conectó 2 jonrones en 17 juegos. Este año lleva 2 jonrones en 50 juegos en el circuito AA
de los Phillies de Filadelfia. Los Phillies creen en su talento, a sus 23 años lo mantienen en la sucursal AA, a pesar de que el rendimiento ofensivo desde hace bastante tiempo se ha visto muy pero muy mermado. En vez de enviarlo a la clase A fuerte de los Phillies, lo mantienen en AA, creen que ya está en la edad de estar en esta sucursal, pero esperan de que pueda hacer clic rápidamente Leandro Pineda y que pueda terminar de salir de este bache tan largo que lleva en lo que va de temporada. Y sobre otro pelotero del que Magallanes del que le queremos hablar es Miguel Aparicio. Ustedes nos preguntaban mucho sobre él, sobre dónde está Miguel Aparicio. Él estaba lesionado con los Pericos de Puebla y ha sido dejado en libertad por dicho conjunto. No le fue bien en el comienzo de la temporada a Miguel Aparicio con los Pericos de Puebla. Apenas tenía un promedio al bate por debajo de 150 en los primeros duelos, luego tuvo un problema en los isquiotibiales, pasó bastante tiempo lesionado, cercano a un mes, y en definitiva ha sido dejado en libertad por los Pericos de Puebla. Veremos si regresa a los Líderes de Miranda, equipo que es su ficha en la Liga Mayor. Amigos, llegamos al final de este Noti LVP y como siempre les recordamos, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Suscríbanse al canal y dejen un like, así van a estar ayudando a este proyecto. Les agradecemos muchísimo que están ahí, que interactúen con nosotros en los comentarios, que nos pidan información de los peloteros de los que les dé interés. Eso sí, vuelvo y repito como siempre, si ya hablamos de un pelotero esta semana, no nos vuelvan a preguntar del mismo pelotero. La idea es informar sobre los que les va mejor en la actualidad y bueno, complacer también de los que ustedes nos piden sobre cómo le va a cada uno de los jugadores. Como siempre, escríbanos ahí en los comentarios lo que quieren saber y apoyen nuestro proyecto que ya está por encima de los 10.000 suscriptores, suscribiéndose ustedes también al canal, los que todavía no lo han hecho, y dejando un like. Lo mejor de la LVP, ustedes lo disfrutan aquí en La Jugada. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.